Muy bien. Estuvimos hablando hace 8 días y la idea viene desde hace 15 días. Hermanos, la congregación no la componen solo las personas que nos reunimos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí recuerdan que hace 15 días estuvimos hablando esto? Que la congregación es una cosa muy poderosa, donde están vinculados, a la que están vinculados nosotros como miembros activos de la iglesia, pero a la que se une la fuerza espiritual, y eso es un tema amplio para analizarlo, porque hace parte del campo de la espiritualidad. El poder espiritual no se reduce a las posturas y a las actitudes de las personas que están presentes físicamente, sino a una gran cantidad de elementos de influencia, de, digamos, condiciones que tienen que ver con manejos históricos, argumentos culturales que se vuelven decisivos porque van pasando de generación en generación como influencias. Y tiene que ver con el poder que está sosteniendo todo el mundo en que vivimos dentro de unos intereses definidos. Y cada día hay factores más poderosos que desde el territorio de la ascendencia que está más allá de las personas físicamente presentes controlan, ¿ya? A nosotros nos controlan con ideas, a nosotros nos controlan con prejuicios, a nosotros nos controlan con temores, digamos, con mitos, historias contadas intencionalmente. A nosotros nos manejan desde el territorio de creencias, y esas creencias están más allá de la presencia física de seres humanos que están alrededor nuestro. Eso es como una atmósfera, como un ambiente que se respira, como un poder influyente y que está allí sin que se vea, como un ambiente que rodea a la gente en una determinada sociedad o en el mundo de una determinada época. Eso es un poder espiritual. Eso es un poder espiritual. Y no espiritual porque sea obra de espíritus. Es espiritual porque está obrando sin la intervención directa de la presencia física de alguien. Está allí influyendo, está allí afectando, está allí tomando decisiones por la gente y la gente aceptando todo eso pasivamente porque son poderes que rigen desde el territorio del inconsciente de la gente, desde el territorio subconsciente de la gente. Y cada día se descubre más eso, ¿no? Cada día se comprueba que eso es real. Por ejemplo,
cuando a nosotros nos hablan de los condicionamientos, eso que a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, se descubrió el poder de los condicionamientos. Hermanos, esos son realidades que están más allá del control directo de las personas. Y entonces terminan siendo fuerzas espirituales. Ahora, ¿con qué se asocia eso? Con la idea de seres invisibles que están operando en las tinieblas, influenciando los ambientes, afectando las vidas, y eso tiene mucho sentido. Pero todo eso es una realidad que está allí funcionando, oigan bien, que está allí funcionando sin que nosotros hagamos conciencia real de eso, pero está allí, es un poder muy grande. De modo que decimos que eso es como una red de influencia, poderosa red que controla todo. Y Dios ha construido una red, la de Él, que contrasta con la otra, y que también es así, es de influencia espiritual, porque no tiene que ver con la presencia física de algo para que esté operando en el interior de las personas, y a eso nosotros le llamamos la red del Espíritu de Dios. A eso lo entendemos como el poder de Dios obrando en medio y a través de, en este caso, la iglesia, la comunidad de fe. Y esa red es el territorio de protección de la gente que termina aceptando los presupuestos de Dios, porque no hay otra manera de existir. O estamos vinculados a una cosa o sometidos a una cosa, o estamos vinculados o sometidos a la otra. No hay manera de estar libre en medio de eso. O pertenecemos a un lado o pertenecemos al otro, sin necesidad de que seamos conscientes. Ahora, la red de Dios demanda conciencia. La red de Dios demanda decisiones. La red de Dios demanda voluntad. La red del mundo, el poder del mundo, no demanda eso, no exige eso, porque el poder del mundo no cuenta con las personas para tomarlos en cuenta como seres válidos, inteligentes y respetados, sino que los usa. Y si los tiene que usar, ¿qué importa que se den cuenta o no se den cuenta? Simplemente los usa. Dios no. Dios exige que los que se le acercan desarrollen conciencia y lo hagan voluntariamente y lo hagan desde el territorio de sus decisiones libres. Y cuando eso lo hacen, Dios los vincula a una red que los protege. Y, hermanos míos, estar a la sombra de esa red es una garantía enorme. Ahí los textos de la Biblia lo dicen de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, nosotros leemos el Salmo 91 y eso es una forma de decirlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, si yo estoy metido en el territorio influenciado por el poder de Dios, a mí me cobija todos los recursos de la protección y de la bendición que viene de parte de Dios, y el mundo no me toca. El mundo no me toca. Eso dice Juan en su primera carta, ¿ya? El que pertenece al bando del Hijo de Dios, ¿ya? Es alguien que está protegido por Dios, y la expresión directa es que el mundo siquiera lo puede tocar. El mundo no lo toca, ¿ya? ¿Por qué? Porque está metido, vinculado a una red que lo distancia de las posibilidades de la fuerza del mundo.
Ahora, yo les decía hace 8 días que nosotros podemos tener mucha gente en la iglesia, y no por ser de la iglesia, no por ser bautizados, no por asistir a la iglesia, está vinculado a la red. No está bajo la sombra del Omnipotente, no está en los territorios garantizados por Dios, sino que asiste, pero no se vincula porque no asume todo lo que se demanda en conciencia como responsabilidad para la persona que pertenece. Y entonces son personas que están en la sociedad religiosa, pero están siendo influenciados por la otra fuerza. Y así pasa, están en la iglesia, participan de muchas cosas de la iglesia, pero sus posturas, sus decisiones, sus actitudes, sus manejos no son los que corresponden a la de las personas guiadas por Dios, guardadas por Dios, sostenidas por Dios. Hermanos, eso es el problema. El problema es que hay gente que está cerca, pero que no se puede proteger. ¿Por qué? Porque la protección no es protección física. La protección no es simple cercanía humana. La protección es un poder que el mundo no puede vencer. Porque si yo estoy expuesto, el mundo va a derribar todas las fortalezas mías y me va a someter al régimen de sus intereses, aunque yo no lo quiera y aunque yo no sea consciente. Porque no demanda mi conciencia, no demanda mi voluntad. Me controlan, me manejan, me usan, hacen conmigo lo que les da la gana y ni cuenta me doy que soy un simple objeto manejado para los intereses de los que manejan el mundo. La garantía es salir del mundo y aferrarnos a los recursos poderosos de la salvación de Dios. Voy a leerles un texto, solo uno, para que ustedes entiendan la idea a la que me refiero, solo que cada uno de los textos en su contexto está manejando una manera de decir que a veces nosotros lo volvemos muy religioso y no entendemos que estamos hablando de un territorio garantizado, protegido por el poder de Dios que nos garantiza que el mundo, con sus intereses, sus manejos, sus cálculos, sus controles, el uso que hace de la vida de las personas, no nos toque a nosotros. ¿Me están oyendo? Si eso no se está dando, estamos perdidos. No importa lo buenas personas que seamos. Estamos perdidos y estamos metidos en un territorio donde al final con nosotros van a jugar hasta que después de sacarnos todo el jugo que nos sacan, nos despachan porque se nos acaba la vida y no hay ningún sentido de vida final porque simplemente fuimos usados por el mundo. Eso es terrible, eso es de lo más criminal que existe. Y el mundo eso lo hace con mucha elegancia, el mundo eso lo hace con mucha eficacia. Y Dios nos quiere abrir los ojos y hacernos conscientes de que debemos escapar de ese mundo, ¿ya? Debemos huir de ese mundo. Veamos la segunda carta a los Corintios. Voy a leer desde el versículo 14, capítulo 6, versículo 14, para ir contextualizando. Capten el espíritu de estas ideas, como las presenta la Biblia. Ya. Segunda a los Corintios 6, 14.
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Siempre les he dicho que no todo el mundo es catalogado como incrédulo. Para que uno sea metido en el territorio de los incrédulos, uno debe tener oportunidad de conocer lo que se tiene que creer, lo que se puede creer. Es decir, el ignorante no es incrédulo, es ignorante. El incrédulo es el que sabe, es el que entiende, pero decide no aceptar. Y esa es una categoría humana tremenda, es tremenda. El incrédulo lo es porque decide no creer, porque elabora sus justificaciones que a veces no son más que evasiones para no creer. Y entonces uno está rodeado de mucha gente que es ignorante. Y el trato que Dios le da al ignorante es un trato misericordioso, es abrirle la puerta para que conozca, es buscar que nosotros nos comprometamos con ese ignorante para llevarlo al conocimiento. Pero hermanos, el trato de Dios con los incrédulos es agresivo, porque el incrédulo toma decisiones en el territorio donde tiene todo lo que necesita tener para tomar la postura de aquel que se vuelve creyente, de aquel que asume la vida por la fe. Nosotros tenemos mucha gente incrédula que maneja la Biblia, que conoce la Biblia, aún más que la predica, pero no la cree. Y la evidencia de que no la cree es que la Biblia no afecta para nada sus vidas. Ellos viven una cosa y otra cosa es lo que saben como información del texto y lo manejan bien, como información la manejan bien. Pero cuando uno va a ver cuánto les toca la vida a eso, la vida no es tocada por eso. ¿Por qué? Porque ellos no creen. Y es con esas personas, se nos pide, por favor no se unan en yugo, porque ese yugo es desigual. Ese yugo es desigual. ¿Por qué es desigual? Porque usted como creyente está sometido a un régimen de valores, a un régimen de principios, y usted no viola esos valores y esos principios, se somete a ellos, y se somete a ellos con digámoslo así, con disposición total. El incrédulo conoce esos principios, conoce esos valores, pero no le importa. Entonces, usted está en desigualdad de condición, porque el otro vive como le da la gana y usted vive dentro del régimen de Dios. ¿Cómo podrá usted ponerse de acuerdo con esa persona que es libérrima para hacer lo que le da la gana, al lado suyo que usted se mueve en territorios de valores y de principios muy definidos y que nunca se da la libertad de transgredirlos? En términos de vida humana, usted lleva la de perder al lado de esa persona. En términos de vida espiritual, usted está perdiendo mucho terreno porque esto está vinculando espacios existenciales suyos al cuidado de las actitudes de una persona que no teme a Dios como usted le teme, que no reverencia a Dios, que vive de cualquier manera. Es decir, siempre usted será el perdedor. En ese tipo de relaciones usted es el que pierde. Cuando a mí me dicen, es que, porque escucho por allí el hecho de que hay gente que dice, es que yo si no encuentro una persona cristiana para casarme, pues
busco uno que no sea cristiano, pero que sea buena persona. Y quienes dicen, bueno, usted como buena cristiana hasta puede llevar a esa persona a creer. ¿Usted cómo puede unirse en un vínculo para hacer cosas lado a lado con alguien? Eso es el yugo, hacer cosas lado a lado con alguien que no se somete a los valores que usted tiene y que no le importan los principios que rigen su vida. ¿Cómo puede usted hacer algo en común con una persona de esas? ¿Qué vínculo puede tener usted allí? Eso es lo que sigue diciendo el texto, ¿ya? No se unan en yugo desigual con el incrédulo, porque en ese yugo desigual quien pierde será siempre usted. Porque por otro lado, cuando usted hace eso, se esperaría que usted perteneciera a la red de Dios, protegido por la red de Dios, viviendo al lado de una persona a quien está bajo la sombra de otra red. ¿Cómo se puede dar eso? Lo que dice la Biblia es que cuando se da el asunto en donde un creyente vive al lado de un no creyente, por ejemplo, un creyente casado conoce al Señor y la otra persona aún no conoce al Señor. Dice la Biblia que el no creyente, que no es el incrédulo malo, sino el no creyente queda santificado a la sombra del creyente. O sea que la red del creyente está afectando positivamente la vida de aquel que no es creyente. ¿Por qué? Porque lo que hay allí es una relación establecida con un criterio en el que el creyente está llevando la verdad hacia el territorio del no creyente y la red del creyente protege al que no puede creer porque no conoce, porque está limitado, porque es ignorante, porque tiene otras ideas y no ha podido entender esto que el creyente sí entiende. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Pero hermanos, con un incrédulo no. Con un incrédulo no. Eso no hay futuro. No hay futuro. ¿Por qué? Poder de redes. Poder de redes. O el uno arrastra al otro o al contrario, ¿no? ¿Sí? Y normalmente es el no creyente que arrastra, el incrédulo mejor, que arrastra al creyente, porque al tomar la decisión el creyente de unirse al incrédulo, ya cedió su territorio. ¿Ve? Ya cedió su territorio, se soltó de la red y quedó expuesto a todo lo que dé, aunque religiosamente esté allí. ¿Qué es lo que la gente no alcanza a entender? Esto no es poderes físicos, poderes humanos físicos, sus fuerzas espirituales, condiciones espirituales. ¿Recuerdan ustedes el texto que leíamos hace 8 días? Efesios. ¿Efesios qué? Efesios 6, muy conocido, Efesios 6. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué más dice? Y en el poder de su fuerza. El Señor es fortaleza. Pero todo lo que tiene el Señor bajo su dominio, bajo su control, es poder, mucho poder. Él es Señor del cielo y de la tierra. Es decir, Él tiene un dominio, no es simple autoridad. Nosotros confundimos autoridad con dominio. Autoridad es la que tiene alguien al lado de una persona que es igual. Por ejemplo, la autoridad es la que tiene por ejemplo,
el pastor sobre los creyentes, pero el pastor es igual a los creyentes. El pastor no tiene dominio sobre los creyentes, el pastor no es dueño de los creyentes, el pastor tiene la autoridad para servir. Y eso es un poder que se le da para servir. Si el pastor hace uso de ese poder para otra cosa, eso es inmoral y Dios no lo respalda. Eso es cuando nosotros hacemos un poder, ¿no? Nosotros decimos, concedo poder amplio y suficiente para a esa persona, para que haga esto, eso, y se le especifica lo que puede hacer con ese poder. Ese poder tiene límites. Eso es la autoridad. Eso es lo que hace uno. Autoriza al otro para que haga ciertas cosas, pero no lo autoriza para que haga todo. ¿Ya? Por tanto, cuando a mí me dan autoridad, me dicen, usted no es superior a él o a ella. Usted simplemente se le da un poder para que usted le sirva a esa persona. Eso es autoridad, para que usted le sirva. Si usted quiere usar ese poder para servirse de la persona, eso es abuso, porque nadie lo ha autorizado servirse de la persona. A usted ha sido autorizado es para servir. Aleluya. ¿Me oyeron? ¿Sí me oyeron? Usted es el dueño de la vida de esa persona. No. Es autoridad. ¿Ve? Autoridad no es señorío. ¿Me están oyendo? Autoridad no es señorío. El esposo es autoridad frente a la esposa. ¿Y qué quiere decir? Que el esposo tiene un poder que lo capacita para servir a la esposa. ¿Sabían ustedes eso? Mire ese tipo, mírele la cara de ese tipo. Y dígale usted, hermana, dígale, mi hijo, Dios le ha dado a usted un poder y yo quiero que usted haga uso de ese poder. ¿Y cuál es el poder que Dios le ha dado a usted? El que me sirva. ¿Sí? Dígaselo. ¿Ya? Dios le ha dado a usted el poder servirme. No tiene poder para hacerme servirle a usted. ¿Me oyó? Aunque Dios también a mí me ha dado un poder y es servirle a usted. Yo no sé si me están entendiendo la idea. No es dominio, no es dueño, no es propiedad. Los hijos están bajo nuestra autoridad. Pero en la medida en que somos más conscientes, cada día la patria potestad tiene menos poder, porque no es dominio, no es el papá que puede hacer con su hijo lo que le da la gana, es el papá que solo puede hacer por su hijo lo que corresponda a su edificación. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? Y lo que le aporte bienestar, porque tiene autorización, tiene autoridad. ¿Y en qué consiste la autoridad de hombres frente a hombres? Seres humanos frente a seres humanos. ¿En qué consiste? En que cada ser humano que es autorizado es colocado en el lugar del que sirve al otro ser humano. Y eso voltea todas las cosas, ¿no? Voltea todas las cosas. Nosotros no sabemos usar la autoridad. ¿Ya? Ahora, si tiene autoridad, está por encima del otro en eso de la autoridad. ¿Y qué quiere decir? Que debe ser respetado en su autoridad, que debe ser tenido en cuenta en su autoridad, que debe ser alguien a quien se le honre en su autoridad. Pero la autorización no es una condición plenipotenciaria, no es todo poder
Ese todo poder se lo dio Dios a Jesús. Toda potestad me es dada. Fíjate que es potestad. Potestad es distinto de autoridad. ¿Sí? Potestad es distinto a autoridad. Potestad es señorío. Potestad es señorío. O sea que el que es hecho Señor puede hacer con todo lo que está sometido a su señorío lo que le dé la gana. Porque es Señor. La ventaja que tenemos es que el Señor nuestro nos ama. Es bueno, generoso y está dedicado a darnos lo mejor de sí. ¡Aleluya! Dios es sabio. Dios no le entrega potestad a todo el mundo. ¿Me están oyendo? Dios no le entrega señorío a todo el mundo. Hay un solo Señor. Menos mal. Aunque existan en el mundo muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Señor. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo no tengo problemas en entregar la vida a Él, porque Él tiene cuidado de mí, porque Él está interesado en mi bienestar. Él no quiere sacarme provecho, Él no quiere usarme. Él se entregó para darme lo mejor de sí, y el territorio amplio y generoso que tiene para darme lo mejor de sí no solo, es decir, no resulta suficiente solo con una autoridad. Una autorización se queda corto. Dios debió darle todo poder, aleluya. Y ese todo poder lo usa para entregarme todo lo suyo y que yo sea bendecido con todo lo que Él tiene en sus manos. Gloria a Dios. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros estamos metidos en una red de poder. En una red de poder, donde hay alguien que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra. Coge todas las fuerzas del cielo, coge todas las influencias que pueda usar en la tierra y las coloca al servicio de los que están metidos en el vínculo con Él, de modo que tiene un poder, una red poderosa que somete cualquier red de este mundo. ¿Me oyeron? Somete lo que sea. Por eso cuando usted dice, es que yo quiero que el Señor salve a mi hijo. Sucede que su hijo está en su casa, duerme en la casa suya, vive en la casa suya. Usted lo tiene al lado suyo todo el tiempo, pero su hijo está metido en una red que no importa lo que usted haga, lo que usted diga, usted de allí no lo puede sacar por la simple influencia suya. Usted puede unir todos los poderes de este mundo para sacar a su hijo de ese territorio y no le alcanza, porque su hijo está enredado, ¿ya? Está metido en red, en territorios de poder y de dominio que ya no se resuelven con fuerzas de este mundo. Usted necesita que su hijo sea abarcado por la red de Dios. Y solo Dios en su red puede salvar a su hijo. Porque es que a veces nosotros creemos que se resuelven las cosas con consejitos, con palabritas bonitas, con actitudes humanas comunes de sentimientos. Es que si mi hijo, que me quiere tanto, entendiera lo que me hace sufrir, él sería distinto. Eso no importa lo que usted sufra. Ese niño no va a cambiar. Y le digo niño porque es un hombre de 20 años, pero se comporta como un niño malcriado por usted, pero sometido al régimen del mundo. Y ese muchacho ya con usted nada tiene que ver. Si es que usted pertenece a la red de Dios, ya nada tiene que ver con usted, a no ser que podamos extender la red de Dios para cubrirlo a Él, mediante la gracia de Dios, mediante los recursos de poder de Dios. Y debe ser que usted esté bien metido, bien vinculado a esas estructuras de poder que Dios está manejando en este mundo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza,
vestidos de toda armadura de Dios, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren la definición del poder del mundo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra simple poder humano. Y cuando dice carne y sangre, sangre y carne, se está refiriendo a todas aquellas cosas que en el medio social se están mostrando como cosas de poder. Porque detrás del poder de esas condiciones sociales humanas existe un poder más grande que domina todo eso y lo controla, lo maneja a su antojo. Y cuando eso se da así, hermanos míos, no estamos peleando con el ser humano que está al lado. Usted dice, es que a mi muchacho lo dañó ese amiguito que tiene. Si pudiéramos sacar al muchacho de la influencia del amiguito, seguro que nosotros podríamos salvarlo. Eso no es cierto. No es el amiguito, es la red a la que pertenece el amiguito. Y la red está más allá del amiguito, la red está más allá del círculo de los compinches, la red está más allá del ambiente social en el que él vive. La red es una fuerza poderosa que trasciende todos los poderes que en este mundo influyan sobre la vida de una persona, porque es un poder sobre poderes que está manejando este mundo. Y a eso nos enfrentamos y la única forma de vencerlo es a través del poder de Dios. Y poder de Dios como red. No es poder de Dios como individuo, porque a veces nosotros queremos individualizar mucho. Es que el poder de Dios en mí. No, es la red de Dios en mí, porque yo no tengo poder para resistir este mundo. Es el poder de la red y tengo que estar vinculado a la red y tengo que pertenecer y tengo que asumir posturas de responsabilidad con esa estructura para poder que esas fuerzas intervengan a favor mío y me defiendan y me bendigan e impidan que todo ese poder que hay en el mundo termine afectándome la vida a mí. ¿Quedó claro? ¿Tiene sentido eso? Bien, hermanos. La obra del mal en el mundo es tratar de destruir la poderosa red de Dios. Estoy usando ese término porque a ustedes les queda fácil entender una idea así por el manejo que tenemos en este tiempo. Es una idea que se facilita por lo que nosotros sabemos del poder de las redes. El poder de las redes, eso lo entendemos. Por eso uso el término. Es un término que se puede usar como se pueden usar otros. Pero quiero que me lo entiendan desde esa perspectiva, porque hoy tiene fácil aplicación la idea, ¿ya? O sea que la obra del mal busca destruir la poderosa red de Dios. Y por eso cuando nosotros hablamos del ministerio del Mesías, ministerio de Cristo, entendemos que su ministerio se centró en mantener la vigencia de la red de Dios para garantizar su impacto en la salvación de los seres humanos. Y aquí viene el mensaje de Jesús, muy pertinente, que a veces ignoramos, que a veces desconocemos. Para Jesús, el que podamos estar unidos y podamos estar de acuerdo y mantenernos todos girando alrededor de los grandes valores de la fe que nos vincula con Dios, es el secreto. Es el secreto. Ese es el ministerio de Jesús. ¿Ya? El ministerio de Jesús no es el ministerio
de la individualización por excelencia. No es el trabajo de alguien que dice, es que usted solo puede. Es la necesidad que le crea él a usted de hacerlo parte de algo y que usted se una para estar cada vez mejor vinculado y que cada día tenga más disposición para estar unido a ese ente común, porque allí está su salvación. No hay salvación sin unirme a otros. Ese es el programa. No hay manera de salvarme sin unirme a otros. Fíjese que ya previamente hemos dicho que la más pequeña congregación, la red más básica que se puede crear, es cuando un ser humano se une a otro ser humano, porque cuando eso sucede en el espíritu correcto, que es el espíritu de Cristo, dice él, yo estoy, dice Jesús, yo estoy con ellos, ¿ya? Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, en la autoridad de mi ascendencia, entonces se les concederá. Pero no es lo que usted pida, sino lo que usted, unido a otro o a otros, es capaz de ponerse de acuerdo para sacar adelante. Si esa unidad no está, no hay resultados. Por favor, capten el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es una cosa significativa en esto y sobre todo es escandaloso uno darse cuenta que nunca en el mensaje de Jesús las posibilidades de un ser humano se pueden dar si no es capaz de encontrar el territorio común al que debe estar vinculado en los intereses de Dios, en las propuestas de Jesús como Señor de la vida nuestra. Unirnos a Él porque Él es vital para nosotros. Voy a mostrarles textos. Fíjense que estoy mostrándoles textos, ¿ya? En el texto de Mateo 18 que ya hemos mencionado, ¿no? Vayan a Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 19. Esto es poder de red. Esto es poder de red. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, fíjense la exigencia, se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Ellos se ponen de acuerdo en la tierra y quien hace lo que ellos están buscando en el acuerdo, fíjense que es buscando en el acuerdo, lo que quieren lograr en el acuerdo. No es lo que yo quiero y usted diga lo que usted quiere particularmente y entonces vamos a orar los dos por la petición de cada uno. No, es pongámonos de acuerdo y cuando seamos capaces de unir nuestras expectativas como una sola, entonces el Padre que está en los cielos responde al acuerdo de la tierra. Aleluya. ¿Me están oyendo bien? Es esa la idea. Dice, si dos de vosotros ya se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados, es decir, haciendo parte, recuerden, haciendo parte de la grey. Grey, ¿qué es la grey? El rebaño, exactamente. ¿Y cuál es la virtud del rebaño? ¿Cuál es la virtud del rebaño? Que están unidos alrededor de ¿qué? De un pastor. De un pastor. Es decir, están siguiendo a una sola voz. Están siguiendo
a un solo propósito. Y están todos identificados con eso que hace parte de la razón de la comunidad. La grey, eso es congregarse, congregarse. Si 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ve? Otra figura de la misma idea. Fíjense que son figuras de la misma idea. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Es desde otra perspectiva la misma idea. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es ¿qué? El labrador. Colocó bien la figura. El padre como el que cultiva la vid y Jesús como el tronco de la vid del cual se prenden los sarmientos, o como aquí se definen como los pámpanos. ¿Ya? Todo pámpano, todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, el proceso de limpieza lo hace la palabra como recurso de Dios para purificar el vínculo que tenemos entre nosotros y con Cristo. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es por allí que funciona. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vean ustedes lo que significa estar unidos vinculados solos no. Y con mi cuento personal y con mi idea, con mis propósitos, con mis planes, si yo no renuncio a mis planes para someterme al régimen de la estructura a la que me uno, estoy perdido, porque estoy solo. Y eso no me da poder alguno, no hay fuerza que me sostenga. No hay manera que yo pueda sobrevivirle en un mundo de redes como individuo a los sistemas que manejan este mundo. Termino yo sometido, reducido, porque no tengo alternativa. Y dice el texto, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, figura bastante significativa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense que no es la dificultad para lograr lo que queremos, es desde el territorio que lo busquemos. Y si yo primero no me dejo depurar para aprender a querer lo que comunitariamente se debe querer, todo lo que yo quiera a nivel personal no va a tener resultado alguno, porque no se le responde a demandas de individuos, sino a la claridad de la propuesta de una colectividad, y llegar a ser colectivo es la tarea. Esa es la tarea bien complicada, porque nosotros estamos tocados de individualismo, ¿ya? Estamos tocados de intereses muy personales y queremos a Dios vincularlo con los planes personales nuestros, y nos han vendido el sueño de que Dios está jugándosela por los intereses personales míos. Y hermanos, lo que Dios me está pidiendo es: depura tus intereses, somételos, conviértete en parte de una estructura común, y desde allí todo lo que pidas se te dará. Aleluya.
ven ustedes que la parte más dura no es pedir, es desde dónde pidamos y qué tanta estructura logremos. Hay gente que recibe de Dios cosas extraordinarias porque su vida es una vida vinculada, porque su vida no es vida suelta, porque no es un territorio egocéntrico, porque no son los anhelos personalísimos de alguien, ignorando las posibilidades y el bienestar de otros, que puede verse afectado por mis anhelos de bienestar, porque mucha gente anhela cosas sin medir las consecuencias que sus anhelos tienen en las posibilidades de bienestar de los otros. En nuestro individualismo así somos. Si yo tengo que colocar un negocio, a mí qué me importa que mi negocio afecte la tranquilidad de la vida de los vecinos. Si yo soy una persona en el espíritu planteado por Dios y por Cristo, cuando estoy organizando mi negocio, siempre estoy buscando que mi negocio en nada afecte el bienestar al que tienen derecho los que están alrededor mío. Eso es como cuando en los barrios, en esta sociedad tropicalista nuestra, colocan las licoreras, ¿no? Cuando colocan una licorera cerca de su casa, usted ya sabe lo que se le viene. Y usted puede poner todas las quejas del mundo y buscando por todos los medios que quiten una cosa de esas. Ellos tienen poder económico para sostenerse y perturban toda la paz del sector y lo hacen con el derecho que les dan los que tienen autoridad, porque a ellos no les importa para nada el derecho de los otros. Si él fuera un cristiano, diría, yo no voy a hacer aquí lo que afecte el bienestar de los otros. Por eso nosotros en la iglesia, por ejemplo, nos medimos en nuestras vigilias. Somos cuidadosos en nuestras vigilias. ¿Por qué? Porque aunque estemos haciendo la cosa mejor del mundo, lo más grande que es rendirle culto a Dios, nosotros no tenemos ningún derecho de perturbar la condición de bienestar que tiene el resto de gente que no entiende esto que nosotros sí lo entendemos. ¿Me están oyendo, hermanos míos? ¿Por qué? Porque eso es ser parte de. No, yo no puedo ignorar las posibilidades del otro, el derecho del otro. Y cuando pensando en algo en común, yo estoy pidiendo a Dios, buscando bienestar para mi vida, pero nunca desvinculándome del bienestar colectivo. Hermano, Dios dice, eso te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque tú no piensas solo en ti, tienes una visión de red, tienes una visión comunitaria y cuento contigo porque estás yendo más allá de las fronteras de tu interés individual. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil. Por eso Dios no es aliado de la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas solo están pensando en lo suyo, como lo quieren, como les gusta, como lo desean, como lo anhelan fervientemente, y Dios es el que cumple sus sueños. ¿Qué argumento más tonto e ignorante de Dios? ¿Ya? En las dimensiones de unas actitudes en las que no hemos sido capaces siquiera de unirnos a los nuestros, a los de la casa, a aquellos que debieran ser nuestros solidarios porque están vinculados por alguna razón con nosotros y nosotros preferimos renunciar a ese vínculo que a veces es anterior a nuestra propia existencia. Por ejemplo, yo renuncio al vínculo con mi papá, con mi mamá, buscando mi interés individualista. Y estoy esperando que Dios bendiga eso, hermanos míos. Qué despropósito. Estoy desenganchado. Estoy totalmente desvinculado. Y allí no hay resultado posible. Entonces, fíjense que esa expresión de Jesús, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, es una expresión que nos va metiendo a territorios comunes. Quiero concluir con la lectura de ese texto
Dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Poder de la red, poder de la red. Cubrir al otro con la propia vida. ¿Están oyendo? Cubrir al otro con la propia vida. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero sois llamados amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis, ¿qué? Unos a otros. Por favor, hermanos, entiendan, así es como funciona esto. Así es como funciona. ¿Qué tan vinculante es la vida suya? ¿Qué tan dispuesto está usted a sacar adelante algo que esté más allá de los intereses suyos? Porque cada día usted encuentra en Cristo razones más grandes que las particularísimas suyas. ¿Me está oyendo? Cada día encuentra razones más grandes, encuentra motivaciones más poderosas. ¿Cuánto está dispuesto usted a sacrificar de los deseos personales suyos para cubrir con eso el bienestar de muchos otros, creando el espíritu de la red, sosteniéndolo y entendiendo que la fuerza suya no está en lo personal, sino en lo vinculante de la vida suya? Gloria a Dios. ¿Está quedando claro, hermanos míos? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Hay tanto por recibir de Dios, tanto, digámoslo así, por lograr la victoria, el tipo de victoria que nosotros podemos obtener de parte de Dios, en la medida en que Jesús nos haga parte de su estructura, la vid verdadera, nosotros sus sarmientos, sus pámpanos, y el Padre como el labrador que limpia los sarmientos para hacer que lleven el fruto que corresponden a su vínculo en la poderosa red de Cristo Jesús. Amén. Es el tiempo, hermanos, de ir limando tantas asperezas relacionales nuestras, feas, tantos egoísmos, tantos sentimientos donde el amor no está presente. Hay sentimientos que son quereres que nos aleja de la experiencia del amor. ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero para mí, aunque a mí no me importa que eso no le sirva a los demás. Eso es lo que yo quiero para mí. A que no le sirva a usted, parte sin novedad, me tiene sin cuidado eso. Eso es lo que yo quiero. Y cuando nosotros decimos eso, lo decimos en términos afectivos, digamos como un eufemismo, ¿no? Es lo que hacemos. Nosotros decimos yo quiero, pero no lo decimos yo quiero, yo amo. Es que yo quiero de usted tal cosa. Es que yo la amo mucho o lo amo mucho y quiero que usted
haga esto, esto o aquello. No es amor, es lo que yo quiero, es lo que yo busco para mí. ¿Cuánto le sirva a usted? A mí no me importa, pero es lo que yo quiero. Y lo quiero de ustedes, eso es el colmo, ¿no? Esa es la desfachatez. Yo quiero que usted sea esto, haga esto, produzca esto para mí. Porque para eso la amo o lo amo. Y realmente nunca está tomando en cuenta las posibilidades de esa otra persona, sino que está reduciendo todo a lo que quiere, él o ella. Nunca eso va a tener poder de red. Nunca eso va a estar vinculado a Cristo. Nunca eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Al final, estamos desconectados de cualquier red que pueda conducirnos a una auténtica salvación, porque nos hemos desconectado de todo lo valioso buscando intereses que no consultan el bienestar colectivo. ¿Quedó claro? Pónganse de pie, por favor, hermano. Me gustaría que usted, a la luz de esto que estamos trabajando, porque estamos metidos en el tema de la congregación, a la luz de esto que usted está entendiendo, pudiera leer y estudiar Juan 17. El texto que leímos hoy en la introducción del culto, Juan 17. ¿Cómo es que en el Evangelio de Juan se entiende el Espíritu de Cristo en relación con la iglesia? Fíjese que es una interpretación de cómo Cristo percibe la iglesia en su vida piadosa, en su oración a Dios. ¿Qué entiende Cristo en relación con la iglesia? Y ustedes se sorprenderán en el hecho de que no necesariamente esa oración de Juan 17 haya sido formalmente una oración que hizo Jesús, en la forma explícita así, sino que es un texto donde el evangelista interpreta perfectamente la forma de pensar de Cristo Jesús referente a cómo Él ve la iglesia. Y por eso cuando yo estudio ese texto estoy oyendo a Jesús orar así, entender así la vida relacional de la iglesia. Léalo esta semana, dedíquele tiempo esta semana a la lectura de Juan 17 y se sorprenderá del escándalo que es esa oración, ¿ya? Donde usted descubre que nuestra manera de vivir y de pensar no concuerda con Juan 17, la mayoría de las veces. Y por tanto, Jesús dice, esta oración la estoy dirigiendo a ti, Padre Santo, por ellos, y buscando beneficiarlos a ellos. Más o menos diciendo, esta oración la hago abiertamente para que ellos entiendan cómo es que hay que actuar. No diciéndole al Padre cómo tienes que hacer las cosas, sino cómo debemos actuar para que el Padre se manifieste en medio nuestro. Sucede que hay que darle vigencia a Juan 17 y pensemos a ver si nosotros tenemos el espíritu de Juan 17. Haga la lectura de eso y estúdielo y dése cuenta cuánto representa la vida suya ese texto, la vida de un discípulo de Cristo Jesús, en ese texto en relación con usted, la persona que se precia de ser discípulo de Jesús. Que Dios nos ayude. Padre eterno, gracias por lo que nos has dado en esta mañana, por tu palabra, por tu intervención en la vida nuestra. Gracias por todas las posibilidades que tenemos de sacar adelante este proyecto espiritual de vida, Señor, en la claridad de tu palabra, obrando en nosotros. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por todas las oportunidades que tenemos de acentuar esta visión espiritual y confirmarla, Señor, con la práctica de nuestra existencia vinculada
cristianamente a la comunidad de fe. En el nombre glorioso de Jesucristo te agradezco esto que estás haciendo en nosotros, esto que estás logrando en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Te pido, Señor, que bendigas la iglesia en todos estos aspectos que espiritualmente requieren tu bendición. Amén.